Muy bien, bueno, pues buenos días. Bienvenidos otra vez a la continuación, a la segunda parte de esta sesión que estamos dedicando a hablar sobre geoeconomía. Y en esta sesión en particular vamos a hablar sobre este concepto en el ámbito digital. Antes de avanzar, quisiera un poco retomar lo que vimos en la sesión de ayer. En la sesión de ayer cubrimos la sección número 1 de la estructura de esta sesión. Hablamos en general de la idea de geoeconomía como un fenómeno, como algo que está ocurriendo, que vemos todos los días, que podemos ver en las noticias, donde vemos a cada vez más países apalancándose en sus activos económicos, convirtiéndolos en armas y herramientas para conseguir objetivos. Hablamos de que muchas veces esos objetivos no va a ser muy claro distinguir si se trata de objetivos económicos o de objetivos políticos. Y hablamos también de cómo la geoeconomía como disciplina nos permite empezar a estudiar y a analizar estos fenómenos, justamente dándonos conceptos, ideas que nos permiten empezar a hacer preguntas para distinguir entre fenómenos geopolíticos y cuando se trata de fenómenos geoeconómicos, en donde podemos ver aspectos más específicos respecto al lugar que ocupan los activos económicos en la estrategia de un país. Si son el medio, y además del medio son también el fin en una estrategia, ¿no? Entonces ayer estuvimos discutiendo todas esas cosas. Hablamos de un conjunto de 7 herramientas geoeconómicas que un par de autores, Robert Blackwell y Jennifer Harris, han identificado. Las estuvimos discutiendo y estuvimos hablando también de cómo esas herramientas son muy útiles para estudiar el caso de Asia, por 3 factores que yo les señalaba ayer. Esos 3 factores son la profunda integración económica que hay en Asia, que está entre las más altas del mundo, está muy cerca de ser, en términos comerciales, una integración tan profunda como la que tiene la Unión Europea, sin tener todas las instituciones que tiene la Unión Europea. El segundo factor es el elemento de China, la presencia de China como un centro neurálgico de toda la economía de la región, y también un actor que causa lo que ayer les decía, que es la frase de un autor que resume la situación de la región del este de Asia como una región que está entre las presiones o las fuerzas de la geoeconomía y las presiones de la geopolítica. Y en el caso de China eso se ejemplifica muy bien porque precisamente gran parte de los países y de las empresas de los países que han, digamos, permitido el éxito económico de China son países y son empresas que tienen o que han tenido por mucho tiempo problemas, tensiones geopolíticas con China desde siempre, ¿no? El caso de Estados Unidos, el caso de Taiwán, el caso de Japón, que son países que tienen un gran número de inversiones en China y que han permitido todo el desarrollo económico que China ha tenido en las últimas décadas. Están entre los primeros inversionistas de China, y las empresas de estos países en gran medida pues permitieron múltiples procesos de transferencia de tecnología y de know-how que habilitaron el éxito económico y manufacturero que tiene China hoy. Y todo esto pues crea unas relaciones económicas muy complejas que hacen un escenario político y un escenario geopolítico muy, muy, muy complejo también, y que, como yo les decía ayer, hace que sea muy difícil o muy costosa una ruptura entre estos países. Y eso deriva en todas estas tensiones
digamos, es una olla de presión y las tensiones tienen, y el vapor tiene que salir por algún lado, ¿no? Y la manera en la que esto ha estado ocurriendo en los últimos años es a través de tensiones geopolíticas y tensiones llevadas al ámbito de lo económico y que desde hace unas décadas se le empieza a conocer como geoeconomía, ¿no? Y bueno, hoy en la sesión de hoy vamos a cubrir la segunda y la tercera sección que vemos aquí en la estructura de contenido. Son más breves que la anterior, entonces espero que nos dé el tiempo suficiente de cubrir ambas. Y pues, bueno, si alguien, no sé si, a menos que alguien tenga una pregunta o algo, podemos avanzar al tema de hoy. O si alguien se quedó con alguna duda de ayer, algo, no sé, alguna reflexión que quisiera comentar o algo, adelante. Y si no, pues iniciamos. Les reitero, levanten su mano en cualquier momento que tengan alguna duda, no importa que me interrumpan. No quisiera dejar pasar ninguno de sus comentarios en ningún momento. Ok, bueno, ayer les comentaba de lo útil que es usar este enfoque de geoeconómico o de geoeconomía para estudiar el caso de Asia, por lo que ya acabo de repetir. Bueno, también creo que de la misma manera ese enfoque es muy práctico, o más que la palabra práctico, es útil y nos ayuda a hacer un mejor análisis si llevamos ese mismo enfoque al terreno digital, de lo que está ocurriendo en la economía digital. Es algo que ya venía pasando, el crecimiento de ese sector de la economía ya venía desde hace un par de décadas, pero en los últimos 2 años el crecimiento se ha acelerado a un ritmo altísimo. Muchas cifras y muchos cálculos dicen que nada más el año pasado el comercio electrónico creció solo en el año pasado lo que iba a crecer en 5 años, porque muchas de esas tendencias se aceleraron por la pandemia, por la digitalización forzada de muchos sectores, no solo de la economía, sino de la vida, ¿no? La misma educación es un ejemplo. En fin, lo que vemos en Asia, en el terreno de la economía digital, es algo semejante a lo que hemos visto en los últimos años en Asia en el terreno del desarrollo manufacturero y el desarrollo tecnológico en general. Asia en muchos sentidos está convirtiendo el estándar en la economía digital. Algo que, digamos, también, si hace unas décadas Asia se convirtió, digamos, en el estándar del desarrollo manufacturero orientado a la exportación, de alguna manera eso también está ocurriendo en la economía digital. La diferencia es que mientras que el desarrollo manufacturero de Asia de las últimas 3 décadas fue en gran medida alimentado por la inversión y el know-how y la transferencia de tecnología de países, digamos, de muchos países de América y de Europa sobre todo. En el caso de la economía digital se empieza a ver un desarrollo un poquito más que es alimentado por sí mismo y que se está convirtiendo en el estándar para otras regiones del mundo y que se está convirtiendo digamos, en el actor a seguir en este terreno. Y esto está dando lugar pues también a mucha competencia entre los países de la región y entre los países de la región y de otras regiones, sobre todo Europa y Estados Unidos. Bueno, quiero preguntarles, ¿qué entienden cuando alguien les dice o cuando hablan o cuando escuchan hablar de la economía digital? ¿En qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué es la economía digital para ustedes? ¿Cómo la definirían? ¿Alguien quiere? Michelle, adelante. Sí, pues, bueno, viendo los logos es más sencillo. Pues justo pues sí, como en esta nueva fase del mercado,
pues antes no existía, que se ha facilitado a través del Internet, de las aplicaciones, eh, evidentemente también como con la transnacionalización de los mercados, de que se pueden como pasar más fácilmente las mercancías entre estados y demás. Eh, y eso, y que justo creo que, bueno, ya lo había mencionado, que además tomó muchísima más fuerza durante el periodo de la pandemia, y estas compras por internet, que era pues muy complicado poder salir de nuestras casas y que ya existían algunas tiendas que funcionaban de esta manera, que durante la pandemia aumentaron de manera impresionante sus ventas, pero también muchas otras tuvieron que abrir como estas nuevas plataformas para poder hacer sus pedidos y demás. Simplemente, ya no recuerdo exactamente el dato, pero estaba, cuando estaba como en su punto máximo la pandemia también, salió por ahí un artículo en La Jornada, escrito por ¿cómo se llama? Cubano, Ignacio. No me acuerdo, ahorita doy bien el dato. Justamente haciendo un análisis en general de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba pasando en la pandemia, pero que particularmente como el fenómeno de Amazon, que Amazon casi de un día para otro se convirtió en la tienda como más importante de todo el mundo, y que todo su mercado y toda su dinámica es a través de medios digitales, ¿no? Y que simplemente en un año de pandemia, vendió todo lo que no había vendido durante toda su historia desde que se creó, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, que durante la pandemia también aumentó mucho, pero no creo que se vaya a quedar nada más en esto, sino que evidentemente ya abriendo como esta nueva como ventana, pues creo que sería eh, iluso pensar que se va a terminar y que no van a continuar como estas nuevas formas de mercado. Y la economía digital es más que el comercio electrónico, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, ¿no? A ver, Verónica, ¿quieres comentar algo? Sí, justo como ahondando un poquito en cuanto a los negocios ya electrónicos, me llamaba la atención, en algún lugar leí, la verdad es que no recuerdo bien dónde, que en Estados Unidos, incluso ya desde antes de la pandemia, muchos centros comerciales estaban cerrando justamente porque ya estaban mudando a un modelo de negocios digitales, en donde ya la gente no iba a comprar físicamente a las tiendas, sino que se quedaba pues ya con pedir las cosas que quería comprar, llámese de supermercado, llámese, no sé, vestimenta, electrónicos, etcétera, todo a través de aplicaciones y pues de las tiendas electrónicas. Pero tal cual como la economía digital, digo, entendiendo un poquito más amplio este concepto, se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de El Salvador, ¿no? Que ya está o que ya puso los bitcoins como moneda nacional, y creo que para allá vamos todos los países, quizás no en un corto plazo, por supuesto, pero sí creo que la economía digital o que todo este intercambio de bienes a través de las plataformas, a través del Internet, pues va a ser un futuro que nos va a alcanzar más tarde que más temprano que tarde, perdón. Sí, ok, sí, sí, sí. Creo que todo lo que dicen, lo que dicen es cierto. Eh, Hemos visto que ha crecido mucho este sector de la economía, está cada vez más presente en muchos lados, y hay muchos aspectos de la vida, por ejemplo, que a veces no caemos en cuenta porque ya son parte de nuestra cotidianidad y no caemos en cuenta, pero estamos comprando cosas de manera digital todo el tiempo, estamos demandando servicios digitales todo el tiempo. Esta misma clase está montada en un servicio digital. Y justo como ayer les decía, todas las implicaciones y todo lo que hay detrás de eso no lo sabemos. No sabemos si toda esta clase y todo lo que estamos diciendo ahorita está siendo guardado en un servidor de China. Y como China tiene ciertas leyes de acceso de datos y de privacidad y de seguridad nacional que le permiten accesar a los datos de toda, que esta clase está generando, y a la información que está generando y a las opiniones que estamos dando aquí.
Entonces, todas esas implicaciones de toda esta economía que hace unos años también se le llamaba la economía intangible, porque ocurre a partir de muchas cosas que no podemos ver. Y entonces, sí, originalmente hace unos años, el término de economía digital se empezó a popularizar más o menos a partir de los 90s. En 1994, me parece, se publicó un libro que se llama La economía digital, de un inglés, Dan Tadscott, y él publicó este libro que se llama La economía digital en 1994, y en el que vaticinó todo lo que ya estamos viendo ahorita, y que habló de cómo gran parte del comercio y de los servicios que tenemos en la economía tradicional se iban a digitalizar, como por ejemplo la educación, ¿no? Esto es una expresión de una educación digitalizada. Y justo lo que está ocurriendo en los últimos años a nivel internacional es que se han empezado a trabajar, ya sofisticar la forma de definir y entender qué es la economía digital y qué incluye la economía digital. Y esto está ocurriendo en muchos organismos internacionales que están trabajando primero, para recolectar las estadísticas que nos permitan entender la economía digital. Y cuando hablo de eso es, pues, entender cómo son los flujos de datos, para dónde van, de dónde vienen, dónde se almacenan, qué incluyen, qué hay adentro, ¿no? De todo ese tráfico de Internet que sabemos que hay, qué hay adentro de él, y lo más importante, cuánto vale, ¿no? Entonces, en muchos países se está trabajando para generar, digamos, toda la metodología que se necesita para montar las estadísticas y montar todos los ejercicios de colaboración y de coordinación a nivel internacional para poder tener estadísticas que nos permitan, así como hace 40 años se montaron toda la metodología que nos permite hoy medir el comercio y medir las inversiones y medir los flujos financieros, algo similar está ocurriendo para el entorno digital. Y yo recuperé este esquema que está en un artículo del Fondo Monetario Internacional, donde habla justamente de todo esto que les estoy platicando, de todo lo que se está haciendo y de cuál es la mejor forma de medir y entender la economía digital. Entonces, de hecho, aquí si se fijan cuál es el título de este esquema, no es economía digital, es una economía digitalizada. Porque justamente, como decía Verónica al final de su comentario, a lo que vamos es a un futuro en el que pues ya no es la economía y luego hay un pedacito, es la economía digital. No, va a ser la economía digitalizada, ¿no? Van a ser la mayor parte de los aspectos que forman parte de la economía, pues van a estar digitalizados o van a tener un componente digital muy fuerte. Aquí lo que hace este esquema, y me gusta mucho porque un poco como que abarca todo lo que de repente nosotros pensamos como lo que es tecnología, cosas digitales, ¿no? Y lo que hace este esquema es decir, ok, la economía digital parte desde el sector manufacturero, es decir, el sector de ICT, tecnologías de la información y comunicación, y la manufactura de todos esos productos que permiten la economía digital. O sea, digamos, los fierros, el hardware, que nos permite tener Wi-Fi, tener Internet, y que nos permite tener dispositivos que sean capaces de almacenar y de generar todos los cálculos y demás procesos que permiten la vida online, digamos, ¿no? Y en ese sector, si lo pensamos, ese sector que es de manufactura, pues los principales líderes están en Asia, ¿no? Huawei, Samsung, LG, Sony, y ahí me faltaron, ¿no? O sea, puse los que se me vinieron rápido a la mente, pero me faltaron muchos. Hay una marca nueva china que se está posicionando muy rápido, HTC no sé si la han visto, que últimamente ha llegado hay muchas pantallas de esa marca. Se me fue el nombre. Bueno, luego en el break lo reviso y se los doy. Pero en fin, o sea, cuando pensamos, si vamos a pensar en manufactura de electrónicos, de tecnologías de la información, de celulares, de todos esos
de todos esos gadgets, de todos esos dispositivos que nos permiten estar conectados, conectarnos, que haya una nube, que haya internet, que haya servicios como esto, casi todo eso nos va a remitir a empresas asiáticas, ¿no? Al menos en lo que se refiere a manufactura, ¿no? Porque obviamente está Apple, ¿no? Pero gran parte de lo que Apple diseña en Estados Unidos, en realidad se manufactura en Asia, y esto tiene implicaciones muy fuertes porque al final de cuentas es el proceso manufacturero el que dicen tiene, digamos, más proceso de más actividades de derrama en la economía. ¿Qué son estas actividades? Las actividades que, digamos, benefician a la economía en el sentido de que generan empleos, generan transferencia de tecnología, transferencia de know-how, impactan a más sectores de la sociedad y de la economía que a veces las actividades, digamos, que son de mayor valor intelectual, probablemente como el diseño de la nueva generación de iPhones, ¿no? Por ejemplo. En fin, entonces, digamos, la economía digital, como lo muestra aquí este esquema, parte desde este sector manufacturero, ¿no? Luego, ¿qué nos dice el esquema? Bueno, hay otro gran rubro que es de servicios digitales. Y eso nosotros, bueno, o sea, lo estamos consumiendo todo el tiempo. Netflix, todas las plataformas, por ejemplo, el servicio de nube que te da tu iPhone cuando se te acaba el espacio y que tienes que contratar un poquito más de espacio para estar guardando las fotografías, todos esos son servicios digitales de los que dependemos, ¿no? El correo electrónico es un servicio digital, ¿no? Y aquí es interesante porque aquí hay muchas plataformas y muchos nombres que de repente no conocemos y que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, Tencent. Tencent, que es un grupo gigantesco en China y que se está también expandiendo a otros países en Asia, y que es un grupo muy grande, es una plataforma que da muchos servicios. Y entre esos servicios está, por ejemplo, Didi, ¿no? Y Didi ya es una plataforma global y es una plataforma tecnológica. Otro, ByteDance, también, ¿no? O sea, no es un nombre que escuchemos todos los días, pero son sus productos y son sus servicios digitales los que conocemos. Uno de esos es TikTok. TikTok es un servicio digital. Ya saben cuál es el gran dilema en estos servicios que son gratuitos. En realidad no son gratuitos, ¿no? O sea, es un servicio de, digámosle, de entretenimiento que, digamos, tiene un modelo de negocio basado en la publicidad que te muestra a ti y, digamos, tú pagas con tu atención, ¿no? Está el caso de Alibaba, ese sí es más famoso. El grupo Alibaba es un grupo gigantesco que tiene muchos servicios, entre ellos tiene el servicio de la plataforma de Alibaba, que es como un Amazon, digamos, como un mercado libre, pero también tiene muchas otras plataformas de pago, de servicios financieros, de videos, en fin. Y todas esas plataformas digitales, y aquí obviamente estoy poniendo nada más los grupos más representativos de Asia, ¿no? Pero obviamente cuando piensen en plataformas digitales, pues obviamente Netflix, obviamente todos esos grupos hoy de quienes consumimos servicios digitales. Google es una plataforma, es una plataforma que nos da servicios digitales también, todo eso. Y esos servicios digitales, así. Adelante. Sí, dime, Michelle. Perdón, me acaba de venir a la mente. Digo, no es Sí. asiático, pero creo que vislumbra bastante también del peso que tiene este tipo de herramientas. Eh, digo, la plataforma, no sé cómo decirlo, de PayPal, que Ajá. ya tiene muchísimo tiempo de existir, que quien es dueño de esta plataforma es Elon Musk, que él inició primero pues con su socio y demás. Y PayPal, o sea, yo recuerdo hace 1000 años cuando recién empezaba como esta idea de comprar en línea y todo eso, que era como sabido que de las maneras más
seguras de comprar en internet era a través de PayPal, porque sí te dan como un tipo de seguro de que si no te llegaba tu mercancía o cualquier cosa te lo podían regresar y así. Y que justo PayPal fue como el trampolín para lo que el día de hoy es Elon Musk, y que pues bueno, ya está desarrollando un montón de tecnología y demás aeroespacial, y criticable o no un montón de cosas que ha hecho y a través de las herramientas que ha utilizado, pero pues al final vino de una de sus herramientas digitales, ¿no? Sí, 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 completamente. Y de hecho también lo que hemos estado viendo es que ah, empieza a haber un movimiento en el que muchas empresas nos dan servicios digitales que de repente antes no parecía como que, digamos, obvio, ¿no? Al principio, por ejemplo, llamaba mucho la atención que Amazon, que era una plataforma de comercio electrónico, pero que también te daba servicios de música, también te da servicios de streaming y también te da servicios de nube. Y ya tiene su propia, no sé si lo sepan, pero ya tiene su propia marca de bebida alcohólica, creo que es una marca de un gin que sacó hace 2 años. Entonces, lo que hemos estado también empezando a ver es que ha empezado a haber mucho movimiento, digamos, entre lo que es, digamos, el círculo morado y el círculo naranja, y cada vez vemos cómo se mueven de un lado hacia otro, ¿no? Y vemos a plataformas como Mercado Libre, que ahora te da servicios financieros y te da hasta tu tarjeta de crédito, ¿no? Y así, viceversa. Y eso justo nos lleva a la última, al último círculo, que es el de e-commerce, que es el que más, digamos, ubicamos todos como economía digital. Es como lo primero que pensamos cuando pensamos en economía digital. Muchos de nosotros, bueno, es el comercio en línea, ¿no? Claro, este es un comercio diferente y justamente es el círculo exterior de este esquema, porque es el círculo que nos empieza a conectar ya con la economía tradicional, con la economía física, con la economía que es tangible, ¿no? Porque al final de cuentas, en el círculo naranja también ocurre mucho comercio, pero es comercio de intangibles, ¿no? Nosotros rentamos películas por internet, rentamos servicios de streaming, rentamos, pues no sé, los que tengamos Spotify, pagamos Spotify para tener música, en fin, y todo eso es comercio también, pero es un comercio que ocurre de manera digital y que no implica ningún bien tangible. En el círculo naranja nos empezamos a salir ya, y el e-commerce usualmente se entiende como un comercio que una parte de la transacción ocurre en línea, pero que deriva en la entrega de un bien físico, ¿no? Entonces, esta parte de e-commerce es la que ya empieza a conectar con la economía digital y la que empieza como, digamos, a permear hacia diversos sectores de la economía y que nos lleva a pensar que cada vez va a haber más sectores de la economía que se van a digitalizar, ¿no? El e-commerce y muchas de las compras que nosotros hacemos online no nos percatamos, pero tienen un gran impacto en toda la economía. Están generando inversiones en centros de datos que permitan, digamos, que habiliten todas estas transacciones que ocurren en línea, que generen la capacidad computacional necesaria para que todo ese mundo en línea en el que vivimos exista. También deriva en centros logísticos que manejen todos esos paquetes que se entregan todos los días. Y bueno, y obviamente eso genera sí, termina generando pues muchos empleos y mucha derrama económica en muchos rubros de la economía que cada vez son más dependientes de lo que está ocurriendo en el ámbito digital, en un ámbito que es intangible, que no vemos, que es invisible. Y bueno, entonces tenemos este esquema de economía digital que, insisto, incluye desde, que lo podemos ver, digamos, una versión ampliada, que incluye desde la manufactura de los gadgets hasta los servicios, ¿no?, que esos dispositivos nos permiten acceder. Porque al final de cuentas, si no tienes un celular,
si no tienes una Smart TV o si no tienes este tipo, una computadora, pues no puedes acceder a estos servicios. Entonces, por eso de alguna manera el enfoque que varios organismos, que varios autores han estado empezando a retomar es esta visión ampliada de la economía digital, ¿no? En donde todo empieza a estar cada vez más interconectado y entonces cada vez vamos a ver más un sector de tecnologías de la información que depende también del sector de las plataformas digitales, ¿no? Y que de alguna manera estos dos sectores empiezan, este sector intangible y este sector manufacturero, pues empiezan a retroalimentarse y a depender uno del otro, ¿no? O sea, por ejemplo, quizás en un futuro cercano se empiecen a manufacturar cada vez más automóviles con capacidad de manejo autónomo, y bueno, y todo eso obviamente tiene que ver y depende en gran medida de que a nivel digital, digital, se desarrollen las plataformas y los servicios y la tecnología y la capacidad pues para permitir que los autos se manejen de manera autónoma, ¿no? Entonces vemos cómo todos estos sectores empiezan a depender cada vez más uno del otro y que, digamos, van a ir avanzando a la par, y por eso es importante empezar a tener esta visión más amplia de la economía digital y de todo lo que involucra y de todo lo que está embebido en digamos, en este sector de la economía que parte como un sector, pero que a lo mejor un día va a ser tan grande que va a ocupar toda la economía, ¿no? Y bueno, quiero avanzar, pero al mismo tiempo un poco retomar lo que estábamos viendo ayer, ¿no? Ayer estábamos hablando de las herramientas económicas, las herramientas geoeconómicas, cómo los países están empezando a utilizar todo esto que tienen, las empresas, sus capacidades, lo están empezando a utilizar como palanca para obtener los objetivos que ellos tengan en mente, que ellos hayan establecido. Y ayer vimos un conjunto de herramientas y también vimos lo que los autores Robert Blackwell y Jennifer Harris llaman la dotación de recursos económicos. Y que yo les decía, bueno, tenemos un conjunto de herramientas que todos los estados y todos los gobiernos tienen y pueden usar. La política comercial, la política de inversiones, la política de ayuda al desarrollo, de donaciones, todas esas políticas. Pero un país como México, un país como Haití, cualquier país puede implementar o tratar de usar esas herramientas con fines geoeconómicos. ¿De qué va a depender que tengan éxito, que sean efectivas, que logren los objetivos que se plantearon? Pues en gran medida va a depender, digamos, de lo que estos autores llaman la dotación de recursos geoeconómicos, es decir, tu capacidad, el poder, la dotación de recursos que tiene tu país, tus materias primas, o sea, tus recursos naturales, el tamaño de tu mercado, que puede ser no solo tu mercado visto como tu mercado como consumidor, sino también tu mercado laboral, tu capacidad de invertir y de dirigir esas inversiones a donde tú quieres, y tus recursos financieros, ¿no? Tu posición en el sistema financiero, que en cierta medida la define pues tus reservas internacionales, el poder de tu moneda y otras cosas. Y ahí vimos que pues son menos los países que tienen estos recursos, esta posición, ¿no? Son los países como la Unión Europea, Reino Unido con la libra, Estados Unidos, China, que está creciendo también, y que son países que tienen monedas fuertes y que en algún punto les permitirían apalancarse en el poder y la influencia que tienen estas monedas en los mercados para pues, conseguir algún fin, digamos. Entonces, aquí la idea que yo quiero introducir es pensar en que en la economía digital la capacidad manufacturera de ciertos bienes también puede ser una herramienta, también puede ser utilizado como un arma o como una herramienta para obtener ciertos fines, ciertos objetivos, ¿no?
Y aquí esta gráfica que está en una de las lecturas que les dejé recomendadas, esta gráfica se me hace muy padre para entender muchos de los problemas que hemos estado viendo. Si ustedes se fijan aquí, esas barras ejemplifican, digamos, cuánto de la manufactura de aparatos de telecomunicaciones, y ahí va todo, ¿no? Ahí va desde los aparatos de Wi-Fi hasta las computadoras y los celulares, todo. ¿Cuánto de eso contribuye, digamos, al PIB total de los países? O sea, ¿cuánta capacidad manufacturera tienes? Y si ustedes se fijan, la parte que está en rojo es en particular, la parte en la que vemos que está como la manufactura de computadoras, de electrónicos, de pantallas de celular y pantallas de televisión y pantallas de computadoras, todo ese tipo de pantallas. Y que son los bienes que hemos estado viendo que están escasos, que son los bienes que hemos visto que han estado generando muchos problemas porque no hay chips, porque no hay semiconductores, porque no hay todo esto. Y todo eso está incluido, digamos, en esa parte en particular, en esa parte que está en rojo. Y bueno, está clarísimo ver cómo Corea, Japón, el caso de China e India no está desglosado, por eso está en ese color. O sea, no, quienes hicieron esta gráfica no consiguieron toda la información necesaria como para poder desglosar, ¿no? Pero pensemos que también es un porcentaje grande e importante. Entonces, lo que vemos es Corea sobre todo, ¿no? Y Japón, que tienen un sector manufacturero de electrónicos súper grande, importante, y que lo que podemos ver fácilmente es que es más grande que el de Estados Unidos, que es más grande que la Unión Europea, al menos en relación con su economía, ¿no? Y eso obviamente ya nos empieza a dar unas señales, unas pistas de por qué están habiendo ahorita, por ejemplo, los problemas y la discusión y las tensiones por la falta de chips, la escasez de muchos insumos electrónicos para este sector. Y eso explica también por qué muchos países, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, quieren traerse esas inversiones de esas regiones a sus propios países, porque empiezan a ver como un factor y como un elemento de riesgo el hecho de que ellos no puedan manufacturar en sus propios países todos estos tipos de componentes que están aquí en ese sector en verde y que habilitan el resto de la economía digital, ¿no? Y que son el núcleo que habilita y que permite. Michelle, ¿quieres decir algo? Sí, que justo en el caso de Corea llama muchísimo la atención. Digo, ya se habían mencionado algunas de las como marcas más relevantes, pero creo que muchas veces no se les da el peso que realmente tienen. El caso de Samsung, por ejemplo, que a veces pensamos en Samsung nada más en los teléfonos y que están bien padres y que le vende, no sé, pantallas a Apple, pero en realidad, o sea, pues su modelo de negocios y sus inversiones y demás va mucho más allá de nada más crear celulares. Estaba leyendo hace ya algo de tiempo que Samsung, creo que en conjunto con SpaceX, están diseñando la construcción de toda una constelación satelital de órbita LEO, que es pues para telecomunicaciones y demás, entre ellos pues Internet también. Pero creo que la constelación está entre 3.000 y 5.000 satélites, ¿no? Y que simplemente construir un satélite es una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto cuesta construir un solo satélite, pero sí se eleva de los millones de dólares. Y ya pensar en la construcción de, no sé, de 4.000 satélites para conectar como a todo el mundo y tener pues como el control de telecomunicaciones en todo el globo es algo sumamente importante. Y digo, ya después también se pueden hacer un montón de análisis al respecto, pero la órbita LEO, que es la órbita de telecomunicaciones más baja en donde se pueden implantar estos satélites de telecomunicaciones, pues también he sabido que muchas veces son utilizados hasta con fines militares, ¿no? O sea, Sí. porque pueden
con la tecnología que se ha desarrollado y demás, pueden alcanzar dimensiones casi milimétricas de la Tierra. Y no sé, como algún satélite que creo que salió hace 2, 3 años de China, de algunas fotos que tomó un satélite y que de verdad se podía ver, se podía hacer zoom y zoom y zoom y ver hasta las caras de las personas, Sí. que sí era como una cosa hasta de miedo. Sí, no sabía de esa asociación de Samsung que dices con Starlink, ¿sí? ¿Dijiste Starlink? Ah. Con SpaceX. SpaceX, sí. Si no sabía de esa asociación, voy a revisar, pero tocas un punto súper importante que yo no voy a desarrollar en esta sesión, pero que es un elemento súper importante, que es que obviamente toda esta tecnología, este sector verde, que además de habilitar toda la economía digital, todo el mundo digital en el que hoy vivimos, además de habilitar todo eso, obviamente tiene muchas aplicaciones militares. Y eso obviamente también tiene muchas implicaciones para los gobiernos y también explica el por qué el interés por recuperar la capacidad manufacturera en ese sentido. Hace 20 años parecía muy buena idea, en aras de la eficiencia económica, pues sacar la manufactura de Estados Unidos, sacar la manufactura de Europa, llevarla a donde hay mano de obra más barata y ser económicamente más eficientes, ¿no? Y aplicar la ventaja comparativa así de la manera más absoluta e intensa posible, que fue lo que ocurrió en las últimas 2 décadas, y eso permitió pues la formación de cadenas de valor, eso permitió que muchos países asiáticos crecieran, que mucha gente saliera de la pobreza, todas esas cosas, pero hoy todo eso se está viendo con un lente diferente y justamente por eso un curso como este empezó a tener mucha importancia, ¿no? Y el concepto de geopolítica y el concepto de geoeconomía también lo van a empezar a escuchar más seguido, porque ahora se están utilizando esos lentes geoeconómicos, geopolíticos, para ver estas decisiones que se tomaron hace 20 años en aras de la eficiencia económica y que hoy parecen que están poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de muchos países en su perspectiva, ¿no? Digamos, insisto, en una perspectiva geopolítica de las cosas y de la realidad internacional, eso es lo que parece. Porque sí, todas estas aplicaciones militares que estas tecnologías pueden llegar a tener y sí. Ese es un elemento que también es muy importante cuando piensen en este sector de manufactura de electrónicos y todo. Y bueno, y aquí la idea con la que los quiero dejar en esta lámina es pensar en esta capacidad manufacturera también como una herramienta que los estados pueden utilizar, en la que se pueden apoyar para obtener fines, ¿no? Obtener más poder económico y obtener más influencia política, ¿no? Lo que hemos estado viendo, lo que está ocurriendo en los últimos años es que pues algunos países están implementando medidas, políticas públicas, estrategias para, de alguna manera, impedir que que las inversiones que hay en estos sectores de manufactura pues se vayan a otros países, ¿no? Entonces está habiendo como, digamos, a nivel internacional un jaloneo entre los países que quieren seguir dominando, que quieren seguir, digamos, monopolizando este poder de manufacturar esto, y los países que aquí vemos, como Estados Unidos y Europa, que tienen una capacidad menor porque se concentraron en otros sectores de la cadena, tienen una capacidad menor aquí, pues dicen, oigan, no, ya visto en perspectiva, no me conviene tanto esto, ¿no? Quiero tener otra vez algo de esa capacidad. Y el ejemplo más claro, que no quería dejar de mencionarlo porque creo que este es el tema del momento, el de los semiconductores, el de los chips de computadora y los chips que están en todos lados. No quería dejar de mencionarlo porque es el tema que se ha vuelto muy importante. No sé si han visto en las noticias, muchos países, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, están empezando a invertir y a dar incentivos para que empresas de Asia vengan a instalarse a sus países o para que empresas locales
desarrollen capacidad de producción en los semiconductores, ¿no? Porque si hace rato hablábamos de que todo lo que está en el sector verde es el núcleo, es la esencia que habilita toda la economía digital, que habilita todo este mundo digital, pues bueno, obviamente los semiconductores es todavía algo, no se me ocurre una metáfora apropiada, pero digamos es el elemento que detona, ¿no? Que detona, que le da vida y que le da sentido, digamos, a todos los dispositivos que nos permiten acceder a la vida digital y obviamente también a los centros de datos que almacenan toda esta información y que permiten que se lleve a cabo toda esta, digamos, todos los procesos que requiere el mundo digital, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los semiconductores y por qué se ha vuelto un problema en el último año, digamos, ¿no? Sobre todo. Bueno, lo que ocurre es algo que, pues en general podemos ver en muchas otras cadenas, en la manufactura de muchos otros productos, que es un sector que requiere inversiones muy fuertes en tecnología y en capacidad manufacturera, y que por lo tanto es una cadena que se ha ido fragmentando. Y en cada sector han ido surgiendo líderes que han estado, digamos, que se han ido especializando y que han estado concentrando gran parte de la manufactura de semiconductores, ¿no? Ayer les decía que 4 países asiáticos controlan el 80% de los semiconductores que se manufacturan en el mundo. Taiwán, China, Japón, Corea del Sur, obviamente. La manufactura. Pero aquí es importante tomar en cuenta que hay tres grandes, digamos, procesos en el proceso de producción de semiconductores. Uno es el diseño, y ahí en el diseño casi no, digamos, esto no es un tema que salte mucho a la vista, pero ahí en el diseño son empresas de Estados Unidos las que tienen, digamos, el mayor avance y son las que son líderes en el sector. Empresas como Intel, empresas como AMD, empresas como esas empresas son las que, digamos, hacen el diseño de los semiconductores y pues ahí está pues, como el 60% del valor agregado, digamos, del valor de un semiconductor está en el diseño. Y son empresas de Estados Unidos las que diseñan. El problema es que no tienen la capacidad de manufactura y dependen de empresas de manufactura que están instaladas en Taiwán, que están instaladas en Corea del Sur, en China, en Singapur, en otros países, y que son las empresas que tienen la mano de obra, el know-how y las instalaciones, porque las instalaciones para manufacturar semiconductores son instalaciones muy, 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 muy complejas, que de hecho requieren niveles de limpieza más altos que los que se usan, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Son niveles de limpieza más altos que los de la mesa de operaciones de un hospital. Entonces, son plantas manufactureras muy, muy sofisticadas y que requieren inversiones, no recuerdo el tamaño de la inversión, pero si pensamos en todos los sectores de la economía, hay 2 que son los que más inversión requiere para instalar una planta manufacturera, y esos son, o una planta, digamos, energéticos, obviamente, porque las plataformas son carísimas, las plataformas de extracción de petróleo o de gas son muy caras, otros son las plantas de manufactura de productos farmacéuticos, de medicamentos y de componentes químicos y todo eso, y entre esas 2 están las plantas de manufactura de semiconductores. O sea, pueden llegar a ser casi tan caras como poner una plataforma de extracción de petróleo.
por el nivel de sofisticación que tienen. Entonces, eso generó que pues, se hicieran como estas economías de escala en la que prácticamente una empresa, que es la empresa que ustedes ven acá en la gráfica de pastel, es la empresa que se llama TSMC. Es una empresa taiwanesa, que aunque es taiwanesa, también tiene plantas de manufactura en otros lados. De hecho, ahí pueden ver que aunque, el mayor número de plantas de esta empresa están en Taiwán, pero también tiene en China, también tiene en Estados Unidos, y no me sorprendería que por ahí tuviera otra que se me escapó en esta gráfica. Entonces, dado estos altísimos niveles de manufactura, de inversión para poder manufacturar, pues todo esto como que digamos se fue concentrando. Y entonces muchas de las empresas que vemos, cualquier empresa, digamos, muy probablemente su proveedor de semiconductores es esa empresa que se llama TSMC. O sea, aquí ustedes pueden ver, esa empresa abastece 50% de todos los semiconductores del mundo. O sea, eso es muchísimo, ¿no? Y casi todas las plantas están en Taiwán, como pueden ver ahí. Y esto ha generado pues todos estos cuellos de botella que hemos visto de que no hay suficientes semiconductores, obviamente porque todo está concentrado, tanto la producción como lo que vamos a ver ahorita que se llama el elemento de ensamble, prueba y empaque, todo eso está concentrado en muy pocos países. Entonces aquí, insisto, aquí pueden ver 50% de todos los semiconductores los fabrica una empresa. Una empresa que es contratada por HP, que es contratada por iPhone, que es contratada por quien se les ocurra para manufacturar sus diseños, ¿no? Y bueno, y ahí hay un problema, obviamente, ¿no? Porque esta empresa, pues no tiene diseños. Los diseños no le pertenecen. Pero, obviamente, pues no me sorprendería que en unos años esta y otras empresas que se dedican a manufacturar, pues puedan desarrollar la capacidad de diseño. Obviamente eso, digamos, me imagino que es sofisticado, pero creo que puede ser posible, ¿no? Que esos procesos empiecen a ocurrir. Y aquí quiero hacer una acotación, porque también hay una, digamos, no todo ocurre como yo les estoy diciendo, no todo ocurre, unos diseñan, unos manufacturan y otros empacan. No todo ocurre así. Hay otro modelo de negocio que es al que se llama fabricantes integrados de dispositivos, que pueden ver en el esquema que está en gris, mero arriba. Y hay algunas empresas que, digamos, en lugar de estar divididas y en lugar de subcontratar el proceso de manufactura, pues lo que hacen es hacerlo in-house, todo, ¿no? Están verticalmente integradas y ahí hay empresas como Samsung, empresas como Sony e Intel, que, digamos, gran parte de su producción, ellos hacen todo, digamos, ellos diseñan el semiconductor, ellos lo fabrican y ellos lo ensamblan, lo prueban, lo empacan, lo mandan, ¿no? Y ahí vemos que obviamente pues Samsung, generar el 20% de semiconductores a través de ese modelo, o sea, es una capacidad tecnológica y de inversiones muy grande, ¿no? Y pues bueno, no me quiero detener muchísimo en esta parte, más bien solo quería como darles una idea y como darles como un pequeño, como señalarles la punta del iceberg de todo este problema, o de todo este modelo de negocios, de esta cadena de producción de los semiconductores que ha llevado a los fenómenos de escasez que hemos visto en los últimos años. Y como pueden ver, pues gran parte de las plantas manufactureras de estos productos están en China. Perdón, están en Asia. Están en Taiwán, están en China, están en Corea del Sur, están en Singapur. Y casi la totalidad de las empresas que ensamblan, prueban y empacan los semiconductores, que digamos que es como el último proceso de la cadena, el que menor valor agregado genera, pero que es importante también en el proceso, todas esas están en el sureste de Asia. Están en Vietnam,
están en Malasia, están, digamos, en los países que tienen procesos menos sofisticados, pero que también se están metiendo, digamos, en esta cadena. Entonces, digamos, ya que el semiconductor está listo en la planta de TSMC en Taiwán, lo tienen que mandar todavía a Singapur, a Vietnam, a Malasia, a alguno de esos lugares en el sureste asiático, a hacerle pruebas y empacarlo y dejarlo listo, digamos, para el cliente final. Entonces, toda esa alta fragmentación son dos cosas. Alta fragmentación de la cadena de producción de semiconductores, pero al mismo tiempo también es una alta concentración en una sola zona geográfica del mundo. Y eso hace que cualquier cosita que ocurra, pues va a tener como un efecto de ola que se va a extender y que va a causar muchos problemas en muchas industrias. Automotriz, computadoras, celulares, o sea, ustedes saben, ahorita el refrigerador viene con semiconductores y con chips que necesita también. Entonces, todo eso está generando muchos cuellos de botella por la alta concentración geográfica y la alta fragmentación de esta cadena de producción. Y esto obviamente ha generado que estos países pues que hasta ahorita, por ejemplo, como Estados Unidos, como Alemania, como Suiza y otros que se habían especializado nada más en el diseño y que estaban como que muy apoyados y muy dependientes de otros países para la manufactura, pues estos países están empezando a decir, no, tenemos nosotros que también empezar a manufacturar, porque es un factor de riesgo que todos los semiconductores se manufacturen en 2 o 3 países y que a rato esos países no me quieran vender semiconductores, pues va a ser un problema, ¿no? Y así como estoy segura ustedes han sabido en los casos de la historia de cuando los países de la OPEP se juntan y manejan el precio del petróleo y eso tiene implicaciones o tenía implicaciones en toda la economía, en la economía global, pues algo semejante puede pasar también con los semiconductores en un día ahí, en algún día. Y obviamente hay algunos países que dicen, bueno, no podemos correr el riesgo de un día quedarnos sin no saber cómo manufacturar estos productos y quedarnos sin el abasto, ¿no? Por razones geopolíticas, ¿no? Si un día China o Taiwán deciden que poner condiciones muy estrictas para venderlos o subir los precios o no sé, ¿no? Entonces, este es un caso en el que se han, digamos, a lo mejor no es el único caso asociado a la tecnología y a la economía digital, pero digamos que es el primero en el que se están haciendo evidentes estas tensiones geopolíticas y en el que se está haciendo evidente que los gobiernos están viendo la producción de tecnología y la producción de todos estos componentes que habilitan la economía digital, la están viendo como un elemento de poder, ¿no? Y bueno, antes de avanzar, quiero que hagamos un break ahorita, justo que estamos a una hora. Entonces, si están todos de acuerdo, podemos hacer un break de 5 minutos y regresamos para la última hora de la sesión. Vale. Perfecto, en 5 minutos nos vemos aquí.
Si ya están todos de regreso, podemos continuar. Súper. Bueno, este gran paréntesis que hicimos un poquito para hablar de los semiconductores, pues lo que su objetivo era un poquito como aterrizar más la idea que les planteaba de la capacidad manufacturera como una herramienta geoeconómica en la economía digital actualmente, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero que hagamos es que nos pasemos ahorita estábamos, digamos, en este esquema de la economía digitalizada, estábamos en el círculo verde, y ahora quisiera que nos pasáramos al círculo naranja, y un poquito también vamos a tocar aspectos del círculo morado. Pero en el círculo naranja, cuando pensemos en servicios digitales y en plataformas digitales, digamos, ¿qué se les ocurre ahí que sea el principal valor o el principal elemento de producción? Digamos, pensemos quizás en el sector de manufactura de electrónicos, pues el semiconductor es como uno de los insumos más importantes. ¿Qué se les ocurre a ustedes que sería el insumo más importante en los servicios digitales, para las plataformas digitales? ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede ser ese insumo? El Internet, la conexión a Internet. Los sistemas incluso operativos para que todas estas plataformas digitales y los servicios digitales alcancen como a llegar a todos. Y también, bueno, incluso lo comentó usted, maestra, hace un rato, el acceso a un dispositivo electrónico, el poder tener un celular, una pantalla, una tablet, una computadora, una Smart TV, que te permita acceder a todos este tipo de plataformas y servicios digitales. Sí, ok, estás diciendo algo que está como entre las fronteras del sector de TICs, el verde, y el naranja, ¿no? Que es, digamos, el elemento que permite que esos dos círculos conecten, que hablen, que se comuniquen. Pero digamos, pensando solo en el círculo naranja, ¿qué se les ocurre que es lo que necesitan para estar alimentando su modelo de negocios? A ver, por ejemplo, ¿cómo le hacen Netflix para ponerte todas esas películas que te sugiere ver de acuerdo con tus gustos, digamos? Datos. Exacto. Datos. Datos. Datos es... Hace unos años salió una frase que datos es el nuevo petróleo. Datos es lo que alimenta, digamos, todo lo que ocurre en el entorno digital. Es lo que lo permite, es lo que lo habilita. Entonces, con esa idea de los datos, nos vamos a ir al siguiente punto, que es el mercado de datos como una herramienta geopolítica, como una herramienta que están utilizando los países, los que más datos tienen, digamos, lo están utilizando como un elemento de poder, como un elemento para obligar a otros países e incluso a otras empresas, como vimos en el caso de Mastercard, a hacer lo que ellos marquen, digamos, lo que vaya de acuerdo con sus objetivos. Y pues, ¿quiénes somos los grandes generadores de datos? Pues las personas, ¿no? Las personas que estamos usando el Internet, que estamos usando el celular, porque absolutamente todo lo que hacemos genera datos. Esta clase está generando datos y se transmite al mismo tiempo sobre un montón de datos que, codificados de cierta manera, permiten el audio y el video, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte, al pensar en los datos
al pensar en los generadores de datos, pues también podemos ver que son varios países asiáticos los que lideran en este aspecto. Simplemente por lo básico, tamaño de población, ¿no? Ustedes pueden ver en la gráfica de barras de la número 1 cuántos millones de personas tienen un celular con acceso a Internet. Básicamente es lo que dice. Vean, o sea, es que la cantidad de China es increíble. India, ahí donde dice Other Asia, está Indonesia, que también es un país con muchísimo. O sea, son países que no solo tienen un gran número de población, pero que también tienen, o sea, que al mismo tiempo esa población tiene acceso a un celular con Internet. Y ya eso es para empezar, es un generador de datos y segundo, es un habilitador para llegar a los servicios digitales, ¿no? Es lo que nos permite, es lo que le permite a las plataformas venderles servicios digitales de todo tipo, por los que cobran y por los que aparentemente no cobran. Entonces, un elemento importante aquí es que si nos vamos a la gráfica de número 2 de barras, ustedes van a ver ahí que no solo China e India tienen en números absolutos más población, más celulares, digamos, sino que además todavía, digamos, el porcentaje de su población que han cubierto es bajo comparado con el de otros países. O sea, pueden ver, Estados Unidos ya 90% de su población tiene acceso a Internet de alguna manera. En el caso de China no es así, apenas es 50%. Y todo ese 50% que falta, pues es un universo potencial, pues muy importante, ¿no? Digamos, en Estados Unidos ya no puede crecer mucho más, pero en otros países, asiáticos sobre todo, todavía la economía digital y el acceso de personas que van a generar datos, que van a comprar, que van a gastar, que van a adquirir servicios digitales, todavía puede crecer mucho más grande de lo que ya es. Y esto se está convirtiendo en un atractivo muy importante para empresas como Mastercard. Y por eso en el ejemplo que les platiqué ayer de Mastercard en la India, por eso es que Mastercard aceptó los requerimientos de guardar los datos en servidores ubicados en la India y por eso Mastercard aceptó todo, porque el mercado de la India es tan grande y tiene tanto potencial de crecimiento que no puede bajo ninguna circunstancia perderse de esas ganancias, ¿no? Entonces por eso acepta y esto entonces lo que está ocurriendo es que en el ámbito de la economía digital el mercado, los consumidores, aquí sí son los consumidores, pueden llegar a convertirse o pueden llegar a ser instrumentalizados como un arma, como una herramienta de poder por parte de los gobiernos para imponer acciones que les permitan llegar a los objetivos que ellos hayan planeado. Y por eso aquí es muy importante una idea que les platicaba ayer. Son dos cosas importantes que le permiten a los países instrumentalizar las herramientas que tienen a la mano. Y dijimos, me voy a regresar un poco para tenerlo muy claro. Dijimos, una cosa son la dotación de recursos económicos, el dinero, la materia prima, el mercado, todo eso. Y yo también les decía ayer, pero hay otra cosa que es súper importante y particularmente se está haciendo muy importante en el ámbito digital, que es la relación con las empresas. ¿Qué relación tu gobierno tienes con tus empresas? Y les hablaba ayer del caso de China y el caso de Estados Unidos, de cómo China tiene una relación muy cercana con sus empresas por su sistema económico, su sistema jurídico, su sistema político y cómo Estados Unidos es todo lo contrario. Y eso puede ser un factor, digamos, que le dé una ventaja a China en
ciertos rubros, ¿no? ¿Y por qué es esto particularmente en la economía digital? Porque ya hablamos de que el insumo más importante, digo, y miren, para simplificarlo, a lo mejor no es lo preciso, pero para simplificarlo así muy importante, ya tienes semiconductores, ya tienes capacidad manufacturera. ¿Qué es lo siguiente que necesitas? Necesitas el mercado y necesitas, junto con el mercado, los datos que ese mercado genera y los datos que te permiten seguir generando productos y seguir generando servicios que la gente va a seguir consumiendo. Y todo eso lo alimentan los datos y se mueve a través de datos al mismo tiempo. Entonces, aquí el tema de la relación de los gobiernos con las empresas, cual sea que sea esa relación, se vuelve súper importante, porque al final de cuentas, ¿quién tiene los datos? Pues las empresas. Los datos los tiene Apple, los tiene Microsoft, los tiene Facebook, los tiene Alibaba, los tiene Tencent, los tiene Shein, los tiene Mercado Libre, tal, ¿no? Y aquí podemos empezar a ver, aquí en esta gráfica lo que muestra, este esquema, lo que muestra es cómo pues son, sobre todo, empresas estadounidenses, las que tienen, digamos, el mayor valor de mercado. Pero vemos que también empresas en Asia, sobre todo en China, empiezan también a crecer, y al menos en número, si ustedes ven ahí donde dice number of top, vemos que en número, pues ya más o menos están equivalentes. O sea, Estados Unidos tiene 41 de las empresas 41 de las 100 empresas más importantes en tecnología, perdón, en plataformas digitales. Y pues China tiene 45, ya están muy parejos. Obviamente, las empresas de Estados Unidos son un poquito más globales y tienen mayor valor de mercado, pero bueno, esto es algo que China y sus empresas y otros países asiáticos y sus empresas pueden eventualmente lograr también, crecer y tener un valor de mercado semejante, ¿no? O sea, ahorita no se ve, pero no es descartable que en unos años Alibaba tenga un valor de mercado semejante al de Amazon, Samsung tenga un valor de mercado como el de Apple. Y para allá van las cosas, porque como vimos, ¿quién es el que tiene la capacidad manufacturera? Pues está de este lado, ¿no? Y Apple en gran medida depende de la capacidad manufacturera que está en empresas asiáticas. Entonces, de ahí viene la tensión, las tensiones geopolíticas, geoeconómicas que hemos estado viendo en los últimos años entre estos países, de que hay un liderazgo acá, en las bolitas rojas, que se empieza a ver amenazado por el lado verde, digamos, ¿no? Entonces empiezan a ver el crecimiento de este lado que ha sido muy rápido en muy poco tiempo y que obviamente pues empieza a ser un factor de riesgo, ¿no? Para ellos. Y que se convierte en un factor de riesgo, sobre todo cuando pensamos en las gráficas anteriores que nos dice los mercados que van a estar creciendo son los asiáticos, porque son los que tienen más población y son los que todavía tienen mucho potencial, porque ya tienen mucha población conectada, pero ¿saben qué? Les falta mucha más población por conectar. Y por eso empresas como Mastercard, y por eso empresas como Facebook, y por eso empresas como Google quieren estar en buenos términos con los gobiernos y con los países de esta región, porque el potencial y el acceso al mercado que hay ahí, pues no se lo quieren perder, ¿no? Y esto obviamente genera muchas tensiones económicas y muchas tensiones geopolíticas, porque mientras tienes a este montón de empresas en rojo queriendo entrar al mercado asiático y queriendo aprovecharlo y queriendo sacarle los mayores beneficios económicos que se pueda, al mismo tiempo el gobierno donde está la sede de estas empresas, pues ve cada vez con más reticencia eso, ¿no? Porque puede ser algo que
los otros países usen, los otros gobiernos usen como una herramienta de poder contra ellos. Entonces, esto por eso genera todas estas tensiones, porque es la relación entre los gobiernos, pero al mismo tiempo es la relación entre las empresas de esos países que tienen esos gobiernos. Y todo eso genera una red de relaciones de interés muy compleja y en donde, pues, obviamente, como ya les decía, en el caso al menos de Estados Unidos y de otros muchos países, los intereses del gobierno pues no están alineados con los intereses de las empresas, ni viceversa. Bueno, claro, tenemos un ejemplo de un país que es sui generis, en donde pues hay muchos argumentos que dicen que los intereses de las empresas y los intereses del gobierno en China sí están alineados. Y eso, obviamente, en este esquema, bajo esta perspectiva de análisis que hemos estado desarrollando en esta sesión, bajo esa perspectiva de análisis, esa relación puede ser también un factor de poder, puede ser un elemento que haga las acciones de ese gobierno más efectivas, como les decía en la lámina anterior. Y todo esto está generando muchísimas tensiones, pero, insisto, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque las empresas que estamos viendo ahí, como Apple, como Alphabet, dependen de la capacidad manufacturera que está en Asia, y las otras empresas como Microsoft o Amazon, Facebook, a lo mejor no dependen del mercado que está en Asia, pero es un mercado del que no quieren perder, ¿no? No quieren desaprovechar ese potencial que está ahí. Entonces se generan, insisto, unas relaciones de interés muy complejas que se traslapan entre empresas y gobiernos y que hace todo el entorno digital sumamente complejo. Y ahora, ¿cómo vamos nos estamos, digamos, ya enfilando a el final, el final de todas estas ideas que quería presentarles en esta sesión, que es todo esto que estamos viendo, todas estas tensiones que les acabo de decir que existen en el ámbito digital, entre la manufactura y los datos y todo eso, ¿a dónde nos pueden llevar? ¿Qué puede pasar o qué está pasando? ¿Qué está pasando y qué puede pasar? No sé si hayan escuchado, leído, pero cada vez más empiezan a usar muchos artículos en el periódico o muchos artículos científicos la idea de que puede ocurrir una fragmentación digital. Algunos lo dicen como que va a ser la fragmentación del Internet. No sé si hayan escuchado esa expresión. O si hay alguien que quiera compartir qué se le viene a la mente cuando escucha fragmentación digital o si lo ha escuchado antes. Ok, bueno, este es un concepto que se ha empezado a usar mucho. Se ha empezado a hablar de que el Internet se va a fragmentar. Va a haber una fragmentación digital. ¿Por qué? Porque derivado de todo esto que les he estado hablando en las láminas anteriores, de todas estas tensiones y de todas estas relaciones y de todas estas divisiones que hay entre quién tiene la capacidad de diseño, quién tiene la capacidad de manufactura, quién tiene los datos, quién tiene el mercado y todas esas tensiones que generan todos esos factores, ha llevado a que empiece poco a poquito, muy recientemente, a tratar digamos, empezar lo que yo le llamo la gobernanza de los datos. O sea, así como hace 50 años, hace 60 años surgió el GATT y luego surgió la OMC y la OMC, la Organización Mundial del Comercio, generó un conjunto de reglas que le dan orden y sentido al comercio internacional, todo eso, que tomó muchas décadas. También hoy está empezando a haber un proceso para darle sentido
a todo, a todo este nuevo insumo básico esencial de la economía digital, que son los datos. Y un poquito para que nos lo empecemos a imaginar, cómo es. Aquí en esta gráfica lo que nos muestra son los flujos de datos entre países, o entre regiones más bien. El esquema de los mapitas no muestra si van o vienen, digamos. O sea, no muestra quién los emitió y quién los recibe o quién los está consumiendo, no. O sea, simplemente muestra neto los flujos de datos que hay entre cada región. Pueden ver, obviamente, los flujos de datos más importantes, más gruesos, están entre Asia y América, ¿no? Es donde están más gruesa la línea. Y lo que ocurre es que los gobiernos, a través de múltiples acuerdos y sobre todo a través de acuerdos comerciales, como el TMEC, como el TPP, como todos esos, han empezado a querer, digamos, gobernar estos flujos de datos transfronterizos. ¿Qué hay adentro de estos flujos de datos? Pues hay de todo, ¿no? Y un poquito les puse, no son comparables, nada más es como esto, como yo lo comparo, no es preciso, no es exacto. Es más, hasta son imágenes de documentos diferentes. Pero para lo que el propósito que quiero que cumpla aquí un poco es como tratar de imaginarnos qué hay adentro de esos flujos de datos que vemos que están uniendo a las regiones. Bueno, pues hay sobre todo servicios computacionales de comunicación, hay servicios de viajes, todos los servicios que uno consume cuando va a hacer un viaje están ahí registrados, servicios de transporte, y en general pues es como el tráfico de datos. El tráfico de datos que mueve transacciones, pero también el tráfico de datos que se genera por esas mismas transacciones, ¿no? Entonces, todo esto, obviamente, esto es la economía digital. Esto que vemos aquí es el circulito naranja, ¿no? Es todo eso, y es una parte del circulito morado también. Son los pagos electrónicos, es ese clic que yo di en el producto que quiero comprar y que al rato me va a llegar a mi casa, pero que una parte de esa transacción fue digital, fue habilitada digitalmente. Entonces, todos esos flujos son esa parte de la economía, digamos, estos flujos de aquí. Y lo que ha estado empezando a ocurrir es que, obviamente, como ya les había subrayado, estos flujos de datos son muy importantes por muchas razones. Por razones de seguridad y por razones comerciales. Porque estos datos le permiten a las empresas, pues además de seguir vendiendo más servicios digitales, pues también les permiten a las empresas conocer mejor a sus clientes para poder diseñar pues nuevos productos y nuevos servicios que mantengan al cliente conectado, digamos, ¿no? Y entonces lo que ha estado ocurriendo es que los países, a través de acuerdos comerciales como el TEME, como el CPTPP, han estado empezando a meter disposiciones para empezar a gobernar estos flujos de datos y para empezar a darle sentido. Me voy a brincar aquí a esta lámina. Esta lámina nos habla de 4 aspectos que yo le llamo como los básicos que han empezado a meter en los capítulos de comercio electrónico o de comercio digital de los acuerdos comerciales, como el TEME, como el CPTPP. Y estos son los principios
más básicos que nos dan idea de cuáles son, digamos, las disposiciones que están orientadas a gobernar de alguna manera el flujo de datos. La primera es que, pues ustedes a lo mejor no se lo habían imaginado, pero a ver, si estos flujos de datos que vemos aquí aquí en estos mapas, esos flujos de datos, si lo pensáramos como flujos de comercio y si lo pensáramos como bienes tangibles, que son, no sé, aguacates, celulares, todo ese tipo de cosas, pues obviamente ustedes saben que existen algunos países, o muchos, todos los países más bien tienen aranceles, impuestos que le cobran al ingreso de sus productos. Y obviamente se negocian acuerdos comerciales para reducir o eliminar esos aranceles y poder tener un comercio más libre. Pero ahí estamos hablando de los bienes tangibles, del celular, de los juguetes, de las frutas, de todo ese tipo de cosas, el petróleo. ¿Qué pasa con los datos que cruzan las fronteras sin que nos demos cuenta? ¿No? O sea, los datos no pasan aduana. Pero si hay una manera, y eso es en lo que los países han estado trabajando, los gobiernos y las organizaciones multilaterales han estado trabajando para ver cómo identificar esos cruces de los datos cuando datos de un país cruzan hacia otro, y a lo mejor les parece extraño, pero hay países que quieren imponer aranceles a los productos digitales. Es decir, que, por ejemplo, nosotros en México, y que cuando estamos viendo una película en Netflix, eso implica un flujo de datos, a lo mejor, no lo sé, digamos hipotéticamente, un flujo de datos de Estados Unidos a México, y hay países que piensan que ese flujo de datos debería de tener un arancel. Países como India, países como Sudáfrica, piensan que ellos como gobierno se están perdiendo de un buen dinero que podrían recaudar si ponen aranceles a los productos digitales. Entonces, imagínense lo disruptivo que esto sería. Nos cambiaría por completo nos cambiaría por completo el nivel de digitalización de vida que tenemos actualmente. Porque los bienes que ustedes compren a través de Internet, ahora tendrían que sumarle el impuesto que el país de donde venga ese bien, pues, o a donde venga ese bien quisiera cobrar. Entonces, esto sería sumamente disruptivo. Pero bueno, quiero que sepan que hay una discusión que está ocurriendo en la Organización Mundial del Comercio, en la que los países están tratando de la mayoría de los países no quieren que esto ocurra, pero hay un conjunto de países que están presionando para que esto se dé, para que se empiecen a poner aranceles a los productos digitales, a los flujos de datos que hay entre países. Esa es una disposición que, como los países y los gobiernos no saben qué pueda pasar, pues una manera en la que se están cubriendo es negociando acuerdos comerciales como CPTPP, como TEMEC, en donde incorporan capítulos de comercio electrónico, en donde incorporan artículos que compromete a los países miembros a no imponer aranceles aduaneros a los productos digitales. Y eso es algo que, por ejemplo, el TEMEC tiene, y que se considera como un elemento de certidumbre muy importante para la economía digital. Porque lo que ocurre es que el TEMEC dice que entre México, Estados Unidos y Canadá no nos podemos poner nunca aranceles a los productos digitales.
Entonces, digamos que eso de alguna manera en un escenario muy disruptivo de cosas, de alguna manera pues ya nos protege de no tener que llegar a un escenario en el que se le tenga que poner aranceles a los servicios que le compramos a Netflix o a los servicios que le compramos a Amazon o a los servicios que le compramos a Mercado Libre. No, a Mercado Libre no. Solo empresas entre los países de Estados Unidos, Canadá y México. Bueno. Otro aspecto importante es adquirir compromisos que no restrinjan la transferencia transfronteriza de información, que básicamente son estos flujos de datos que ahorita les decía. Otro compromiso importante es también no requerir la ubicación de servidores, es decir, que no obligar a las empresas a poner servidores en los países para poder exportar o importar servicios digitales. Ese es otro elemento muy importante. Y bueno, y el último, no requerir acceso al código fuente. Estos 4 compromisos están en el TEMEC, están en el CPTPP, pero no todos los acuerdos comerciales lo tienen. Hay algunos acuerdos comerciales que no los incorporan o que los incorporan de una manera un poquito más laxa, lo que abre la posibilidad de que los países no cumplan con esto. ¿Qué quiere decir? Que si un día China quiere imponer, China o cualquier otro país quiere imponer aranceles a los productos digitales, pues no habría, digamos, ningún régimen comercial que se lo limitara. Bueno, y todo esto a lo que nos lleva es a esto, a lo que muchas personas empiezan a ver como la fragmentación, la famosa fragmentación digital de la que les hablaba. ¿En qué consiste esto? En que, les decía, tenemos esos flujos de datos que son los que alimentan la economía digital y que permiten todo. Permiten esta clase, permiten que chateemos en el celular, permiten que usemos el WhatsApp, el Facebook, todo. Habilita todo, un montón de aspectos de nuestra vida. Bueno, todos esos flujos, como les decía, se están empezando a tratar de gobernar a través de los capítulos de comercio electrónico de varios acuerdos comerciales. Aquí les pongo algunos ejemplos, aquí en esta parte de abajo. Está obviamente el CPTPP, el RCEP, que es famoso también, y obviamente también hay muchos acuerdos entre la Unión Europea, entre la Unión Europea y varios países asiáticos, entre Estados Unidos y varios países asiáticos, y obviamente están también los acuerdos en los que participa China. Y la idea de que pudiera surgir una fragmentación digital viene justamente del hecho de que cada uno de esos acuerdos comerciales del que les acabo de hablar, y aquí puse nada más unos ejemplos, no son todos, faltan muchísimos, simplemente puse unos que yo ubico. Lo que ocurre es que en cada uno de esos acuerdos comerciales se empiezan a ver visiones diferentes. Dependiendo de quién participe o de quién sea la economía más grande, digamos, cada uno de esos acuerdos en el terreno del comercio electrónico o del comercio digital empieza a adoptar como enfoques un poquito diferentes. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, que los acuerdos comerciales que tienen capítulo de comercio electrónico en donde está la Unión Europea, lo que hemos empezado a ver, a identificar es que los capítulos contienen disposiciones que son que buscan sobre todo proteger, que es lo que dice, la palabra clave que pongo aquí en la lámina. El modelo de la Unión Europea se trata de proteger los datos. Entonces, ponen o no ponen disposiciones que permitan proteger el flujo de datos, proteger los datos de los ciudadanos europeos, proteger
todo lo que tenga que ver con datos, sobre todo los datos personales. La Unión Europea busca en sus acuerdos comerciales poner disposiciones muy estrictas para proteger esos datos y para restringir en la medida de lo que pueda, restringir su flujo. Es decir, que tú tengas que como país cumplir con ciertas disposiciones, restricciones y directivas que le aseguren a la Unión Europea que tú vas a manejar, más bien cómo vas a manejar esos datos. Entonces, lo que empezamos a ver es que muchos países que están en comercio con la Unión Europea empiezan a adoptar este modelo de proteger mucho los datos. Y está el otro modelo, que es como el opuesto, que es el modelo de Estados Unidos, que es el modelo que, digamos, está muy presente en el CPTPP y sobre todo en el TEMEC, que es el modelo de, no, vamos a hacer lo que sea necesario para garantizar el business. O sea, hay que poner estas restricciones para que los países no cobren aranceles a los productos transfronterizos, para que no haya restricciones a la localización de servidores, todo ese tipo de cosas. Entonces, el modelo de Estados Unidos lo que hace es privilegiar este enfoque y decir, no, nosotros no queremos proteger tanto, sino queremos facilitar el comercio, facilitar los negocios. Entonces, Estados Unidos y muchos de los acuerdos en los que este país participa privilegian las disposiciones que facilitan el negocio, facilitan el flujo de datos, facilitan el flujo de servicios, facilitar para tener más negocios. Y entonces tienes el otro modelo, el otro que se está empezando a tomar forma como un modelo también, que es el modelo de China, que es un modelo muy restrictivo, que es un modelo que es lo que hace decir, a ver, no, los datos son muy importantes, y los datos son muy importantes no solo por fines comerciales y de negocios, sino también por fines de seguridad nacional. Y entonces ellos promueven y adoptan en sus acuerdos comerciales disposiciones que sí impulsan los negocios, pero que al mismo tiempo les da el espacio suficiente a los países para restringir el flujo de datos en caso de que lo necesiten o lo requieran. Entonces, cuando escuchen un poco esta expresión de que el Internet se va a fragmentar y la fragmentación digital y todo eso, alude un poco a todo esto que está ocurriendo. Pero esto es algo que está ahorita ocurriendo, ¿no? O sea, pueden ver ahí algunos de los acuerdos más recientes que tienen capítulos de comercio electrónico, son acuerdos muy recientes. En los últimos 2 o 3 años ha estado surgiendo esto. Y entonces, lo que creen que puede, lo que algunos, o lo que se cree que puede llegar a ocurrir es que si los países siguen siendo como, digamos, llevados hacia estos 3 modelos, pues estos 3 modelos no son incompatibles, pero no se pueden integrar, porque permiten un flujo de datos diferente, con un diferente nivel. Entonces, eso querría decir que si en la Unión Europea, por ejemplo, hay mucha protección a los datos, pero cuando tengan negocios con China, pues ahí va a ser difícil porque no van a tener, digamos, las mismas reglas para manejar el flujo de datos. Entonces, los negocios entre las dos regiones van a ser difíciles, y eso puede llevar a que mejor las empresas en la Unión Europea digan, no, mejor venderle servicios digitales a X país es muy complicado porque está en otro régimen, en otro modelo, mejor nos quedamos nada más aquí en la región. Entonces, lo que puede ocurrir es que pues, las regiones empiecen como a cerrar. Y esta es un poco la idea de lo que está tomando forma y de cómo los países están empezando a apalancarse en todas estas herramientas para
sus fines, ¿no? Y sus fines que no solamente son económicos, sino también políticos y de influencia. Pero bueno, insisto, todo mezclado, ¿no? En un contexto de herramientas económicas y con objetivos económicos, pero objetivos también que en algunas ocasiones van a ser políticos. Pues bueno, esta sería con la idea con la que querría cerrar esta sesión. Me gustaría escuchar si alguno de ustedes tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro, alguna reflexión de último momento. Estuvo muy denso quizás esta parte de los datos. Sí. Es denso, es difícil de entender. Algunos de los recursos que les puse en las lecturas recomendadas les pueden ayudar a profundizar en esto y bueno, creo que al final de cuentas esto es algo que está pasando, a lo que le pueden ir dando seguimiento en tiempo real y de repente pueden recurrir. Yo voy a subir esta presentación más tarde en el Classroom y pueden recurrir a ella para consultar cosas y poderle, digamos, dar un poquito más de orden y dar un poquito más de estructura a los análisis que hagan para entender todo lo que vemos que está ocurriendo en la economía y en la economía digital, ¿no? Y algunas de estas herramientas les podrán servir probablemente. Ya para terminar, estamos justo en el tiempo. Voy a poner una tarea que va a ser muy sencilla, una reflexión de un par de cuartillas sobre uno de los temas que vimos aquí, que todavía no termino de definir, pero lo voy a escribir más tarde en la plataforma de Classroom para que les llegue a todos. Y pues ya, si no hay ninguna duda, pues podríamos concluir. ¿Cualquier cosa, nada? No, bueno, yo nada más esta última parte, si no, nunca la había escuchado, lo de la fragmentación del Internet, pero en general me pareció bastante interesante como la manera en la que se abordaban los temas. Ya por ahí había escuchado la palabra de geoeconomía, pero creo que sí la seguía confundiendo bastante con geopolítica, o sea, como que no terminaba de encontrar bien la distinción entre una y otra. Entonces, pues yo le agradezco mucho también por la sesión. Qué bueno, ojalá que les sirva. Insisto, échenle, cuando tengan alguna duda o quieran profundizar, échenle un ojo a todas las lecturas que les puse ahí. Estoy segura que alguna les va a servir. Verónica. Sí, pues igual, la verdad es que el concepto de fragmentación digital sí me causó ahorita como un poco de conflicto, incluso porque no lo había escuchado, pero ahora ya que lo abordamos, digamos así, de esta manera, pues sí me queda un poquito más clara mi tarea de lo que tengo que investigar respecto a esto. Y bueno, también, por supuesto, además de agradecer las dos sesiones, me parece muy importante todo el tema que tocamos sobre los datos, ¿no? Incluso desde ayer yo quería comentar algo similar cuando estábamos viendo estas herramientas geoeconómicas como un activo económico, ¿no? Los datos, un activo económico de los países, sí. Porque justamente, o sea, la información es poder y creo que ahorita todos los países se están enfocando en eso y digo, está por ejemplo, ¿cómo se llama? No es un programa, es una serie, un documental, perdón, en Netflix que habla justamente de los datos y de cómo se manipularon o cómo se obtuvieron todos estos datos para ganar las campañas políticas, ¿no? Digo, eso visto desde el lado de la política tal cual, de las elecciones específicamente, pero creo que llevado al campo de la geoeconomía, que sí, de entrada también me da una visión muchísimo más amplia de lo que es el término geoeconomía y cómo llevarlo, digamos, a un análisis más crítico y no nada más enfocado a la geopolítica, ¿no? Que si no sí. Tiene sus vertientes y sus aristas de estudio muy específicas. Y bueno, ya como para cerrar, justamente cómo llevamos los datos, que fue algo que me interesó mucho de esta clase,
al campo de la geoeconomía, perdón, y cómo a través de estos datos, pues los países al final de cuentas siguen ganando poder o lo siguen perdiendo en alguno de los casos. Entonces, pues agradecer nuevamente. Muchas gracias. Y ya para cerrar, les dejo también con un dato que a mí me impactó también respecto a todo el impacto y la trascendencia que tienen los datos. Y que, como tú dices, Verónica, no es nada más un tema económico, es un tema que también es político, que ha tenido repercusiones en las elecciones de Estados Unidos, y está el documental que creo que yo también ya lo vi. Y también, por ejemplo, este tema de los datos tiene muchas repercusiones en temas de salud. Muchos medicamentos, sobre todo en el tema de cáncer, me parece, se desarrollan a partir de tener acceso a muchos datos de muchos experimentos que conducen los doctores y tal, y tal. Todo eso, ¿no? A los datos de los resultados de las pruebas clínicas que hacen de ciertos medicamentos o de ciertos tratamientos y todo eso. Y uno de los países que más datos tiene es China. Y alguna vez leí que hay también una preocupación en el área médica, en el área de salud, de que si se empieza a restringir los flujos de datos y se empieza como a tener como visiones muy proteccionistas respecto a los datos de cada país, esto puede tener un impacto negativo en el avance de la medicina, ¿no? Porque la medicina y muchos desarrollos de medicamentos y de tratamientos requieren, entre más datos tenga en su muestra, más efectivo puede ser el medicamento o el tratamiento que ellos desarrollen. Y entonces, si es nada más, por ejemplo, si las empresas de Estados Unidos solo pueden tener los datos de Estados Unidos para desarrollar su medicamento, pues está sesgado y no va a ser tan efectivo si tiene una muestra más grande. Entonces, no me he metido mucho en ese tema, pero sé que también en el ámbito de la medicina hay como estas tensiones y estos choques, porque no todos los países están como muy abiertos a compartir los datos médicos. No necesariamente, no sé si todo sea necesariamente digital, pero digamos los datos de pruebas, los datos sí, los resultados de pruebas y esos que les permiten desarrollar los medicamentos. Y entonces tengo entendido que hay varias universidades, por ejemplo, en Europa, que dependen de las bases de datos que tienen China, sobre todo, para desarrollar este tipo de investigación, para desarrollar medicamentos nuevos y todo eso, y que hay muchos problemas muchas tensiones entre universidades, entre gobiernos, me imagino que también habrá empresas involucradas por cómo administrar, cómo compartir estos datos y cómo lograr que no nos vayamos a un régimen muy proteccionista de datos, porque eso también podría tiene su lógica económica y su lógica comercial, pero también podría tener repercusiones negativas en otros ámbitos como la salud, que son importantes para todos, ¿no? Entonces sí, tiene muchísimas aristas este tema de los datos, y por eso me pareció importante no dejarlo de mencionarlo, y pues solo para finalizar, solo recalcarles, muchas de las cosas que les presenté aquí son la punta del iceberg de fenómenos mucho más profundos y complejos de lo que yo desarrollé aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso finalizamos. Yo al ratito les pongo el tema para desarrollar en su ensayo, y pues bueno, que tengan un buen sábado. Muchas gracias, profesora. Gracias a todos. Bonito fin de semana. Bonito fin, bye. Igualmente. Listo, fin, hasta luego. Gracias. Bye bye.